Y bueno, pues la lectura del día de hoy se basa en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 2, del versículo 3 al 5, les doy lectura, mis hermanos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primero, hermanos, le toca el turno a mi hermano. Gracias. Buenas tardes, hermanos, buenos días, perdón. Los niños pueden pasar a su salón, delante. Y bien, gracias a Dios, los maestros, terminando el culto, vamos a partir un pastel para honrar a los maestros. Así que pues vamos a seguir adelante. Pues hoy toca ver la segunda parte del patrón de Dios para las esposas. La vez pasada, como siempre hemos tocado base en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Después capítulo 6, donde está un resumen y todo lo esencial para la familia. Esa es nuestra plataforma, nuestro texto base. Y hoy vamos a continuar. La semana pasada realmente solamente revisamos el versículo 22, a pesar de que vimos otras escrituras, pero solamente analizamos a fondo el versículo 22. Así que voy a leer otra vez también Efesios 22 a 24, donde está todo el párrafo para las esposas, para las hermanas. Dice así Efesios 5, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En este pasaje, hermanos, el Señor llama de manera muy clara a la esposa a someterse a su marido. Ese es el diseño de Dios para la bendición de ella, para la bendición de Él y para la bendición de sus hijos, para la bendición de toda la familia y para la bendición también de la iglesia. Es imperativo, pues, que las mujeres, las hermanas, entiendan esta responsabilidad crucial, aunque en la actualidad la gran mayoría de las mujeres no la entienden o no la quieren entender. Una cristiana que se llama, no sé si Laura Miller, escribió, y cito textualmente, dice ella, esta hermana dice: fui creada para ser una ayuda idónea. Ese fue el propósito afirmado en Génesis 2:18, cuando Dios le dio la mujer al hombre, para quitarle la soledad al hombre y para ser una ayuda para él. Así como yo cumplo de manera perfecta mi propósito como humano al glorificar y disfrutar a Dios, cuando estoy siendo una ayuda idónea, cumpliendo mi propósito de manera perfecta, mi propósito como mujer. Al ser una ayuda, no soy una persona menor que mi marido. Mi feminidad ciertamente no estorba a Dios en su diseño soberano de llamarme a sí mismo. Y me coloca en una relación, ni me coloca en una relación inferior con Él. De hecho, las Escrituras demuestran que Dios no considera mi género cuando Él me salvó, porque no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos son uno en Cristo
Cristo Jesús. Al colocarme en la jerarquía económica de la familia de la iglesia, mi feminidad estuvo involucrada de manera inherente en el llamado, pero al escogerme para recibir su llamado, ser mujer no tiene nada que ver, es incidental. Fin de la cita. Esta hermana, Laura Miller, tiene un sentido tan claro de la identidad que es francamente rechazado por muchas mujeres de la iglesia en la actualidad. Muchas no entienden la diferencia entre estar en el reino de Dios y estar en la familia. No entiende la diferencia entre lo que son en el reino y lo que son en la familia. No se someten al propósito de Dios diseñado de manera única para ellas. Volvamos a donde nos quedamos la vez pasada, hermanos. ¿Se acuerdan que al final estuvimos platicando algo acerca de Proverbios 31? Y yo pues lo mencioné y les prometí que comentaríamos algo más acerca de este pasaje, del pasaje de la mujer virtuosa. En los años, no sé si ustedes quisieran, los que vivimos en aquella época, creo que habemos varios, si recuerdan, en los años 50, en los años 60, los anuncios de la televisión, los anuncios de la radio, las revistas que pintaban, veíamos a modelos de mujer de forma peculiar. No sé si recuerdan a las mujeres que estaban en las portadas, algunas arrullando a un bebé, dándole de comer, ¿verdad? Otras cocinando, los magazines de las revistas, estaban cocinando la cena, la comida, algo rico, casi siempre con un delantal. En los años sin delantal, y a veces hasta una cofia se llama, o lo que se ponen en la cabeza, pero así eran los anuncios de los enseres electrodomésticos, las licuadoras, las batidoras, esas cosas. Así eran los anuncios. También había anuncios donde había mujeres leyendo una historia a sus hijos en el seno de la familia, tal vez en la recámara de los niños, contándoles una historia, jugando con ellos. Y eso es lo que era en los años 50, en los años 60, a mí me tocó ver esas revistas, ¿verdad? Y ahora eso es rarísimo. Se oye raro eso el día de hoy. Hoy vemos en los comerciales a una mujer con un portafolio corriendo por las calles dirigiéndose al trabajo. Mujeres en leggings haciendo ejercicio, otras usando un traje de baño minúsculo y no haciendo nada más que causando problemas. ¿Cuál es el prototipo de la mujer presente? ¿Cuál es el prototipo de la mujer del siglo XXI? Ya en el año 2024, ya no son principios del siglo XX, ya estamos casi terminando el primer cuarto del siglo. ¿Cuál es el modelo de la supermujer moderna? Lo que la sociedad moderna reclama de las mujeres es que deben ser trabajadoras, preocupadas por su carrera, con igualdad de pago, que rehúsan someterse a su marido, que demandan igualdad con él en todo, que además han tenido una o dos relaciones extramatrimoniales y un divorcio o dos tal vez, que ejercen su independencia, que dependen de sus propios recursos, que no quieren ni que su marido ni que sus hijos amenacen sus metas personales, que tienen sus propias cuentas bancarias, que contratan a alguien para que le ayude a limpiar la casa, que come fuera de la casa al menos el 50% de las veces, ya sea con su familia o sin ella, que prepara cereal frío o café para el desayuno o para la cena, ¿verdad? Y normalmente comen algo rápido, algo de fast food, comidas congeladas, pizzas, etc. Y además ella espera que su marido cumpla con la otra mitad de la parte de su trabajo, porque ellas se dividen en mitades. Tú trapeas de aquí para allá y de aquí para acá también. No le dicen así. Tú barres de aquí para allá y de acá para acá también. Muchas veces así es, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues acuden a salones de bronceado para tener
un color muy bonito, procuran el cuerpo de alguien que hace ejercicio, gastan su dinero en compras para mantenerse al día con las tendencias de la moda, se asegura que pueda competir con cualquiera en la calle para llamar más ella la atención que los demás. Busca y se asegura que cada uno de sus hijos tenga tal vez una televisión en su cuarto o al menos un iPad o una tableta para que puedan estar quietos y entretenerse. Además, tiene opiniones absolutas, no se vale que nadie le discuta, hace demandas, quiere ser oída y está dispuesta a satisfacer todas sus metas personales. Eso es lo que una mujer del siglo XXI y un cuarto quiere, o ese es el modelo que nos pinta la sociedad, la cultura de hoy. Esta es la mujer moderna que hoy es aplaudida en la cultura y muchos adaptan, desgraciadamente, muchos pastores, maestros, tratan de adaptar Proverbios 31 a este modelo equivocado. ¿Cuánto está lejos de lo que Dios quiere de la mujer virtuosa? Permítanme recordarles la mujer virtuosa de acuerdo con Dios. Y vamos desde el versículo 10 de Proverbios 31. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y a sus manos la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no comen el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana de hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta, en las puertas sus hechos. Esta porción de la palabra de Dios, esta porción inspirada por el Espíritu Santo, la escribió una mujer judía y se la escribió a su hijo para que sepa cómo escoger esposa. Fíjense ustedes, si tomamos el versículo primero de Proverbios 31, dice: palabras del rey de Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Este Lemuel, no sabemos exactamente quién era, pero una persona que tuvo una mamá que habló con él, que le enseñó y que le dijo: esto se trata de lo que una madre, esto es lo que una madre necesita enseñar a su hijo. Y dice en los versículos 1 y 2, le dice la mamá: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Lemuel seguramente era una persona importante, un rey tal vez, un príncipe,
¿Qué significa eso? ¿Qué significa el primero, el 2? El versículo 2 dice, pues básicamente le está diciendo la mamá, mantente alejado de la inmoralidad sexual. Eso es lo que le está diciendo. No des a las mujeres tu fuerza. Esa es la primera lección importante de esta madre que está enseñando a su hijo, seguramente un adolescente, un joven en edad de pensar y de conocer y de saber todo esto. La mamá le está diciendo, mantente alejado de la inmoralidad sexual. Ella le enseñó, le dijo, no sabemos nada acerca de esta señora, pero le enseñó a mantenerse alejado de la inmoralidad sexual. Después, versículos 4 al 7 dice, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su misericordia, no se acuerden más. Entonces, fíjense en esta mamá. Lo primero que le dice a este joven Lemuel, le dice, mantente alejado de la inmoralidad sexual. Y luego le dice, mantente alejado de las drogas y del alcohol. Y le dice, cuida de la gente que esté herida. Defienda, porque después dice, versículos 8 y 9, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Esos son los versículos 8 y 9. Entonces, son lecciones bastante buenas. Son lecciones básicas que la mamá de Lemuel le está diciendo a este chavo. Mantente alejado de la inmoralidad sexual. Mantente alejado de las drogas, del alcohol. Cuida de la gente que esté herida. Defiende a aquellos que no se pueden defender por sí mismos. Apoya a los oprimidos. Apoya a los necesitados y enfrenta con justicia a toda persona. Esa es una ola de lecciones, hermanos, que esta hermana le está dando a su hijo joven. Y después viene el versículo 10. Después viene el versículo 10. ¿Y qué le dice la mamá? Le dice, ahora viene lo más importante, la lección esencial para que tu vida sea llena, completa. Sobre cualquier otra cosa, hijo mío, encuentra una buena esposa. Sobre cualquier otra cosa, y entonces describe aquí una mujer que no tiene valor. Y no es una mujer en particular, es la mujer modelo, que tiene fortaleza física, mental, moral y espiritual, que ama a Dios de manera reverente y también a su marido. Y entonces los versículos 10 a 31, la madre de Lemuel le describe a la mujer que debe buscar, a la mujer perfecta. Describe su virtud como esposa, su virtud como ama de casa, su generosidad con el prójimo, su influencia como maestra, su efectividad como madre y su excelencia como persona. Y nos podemos tardar de aquí a que termine el año para revisar del 10 en adelante. Y por cierto, comenzando desde el versículo 10 hasta el 31, la mamá de Lemuel le da una canción de la mujer virtuosa, porque es un acróstico hebreo, es un acróstico. Cada uno de estos 22 versículos comienza con las letras del alfabeto, más bien dicho, alefato hebreo, en su orden normal, Alef, Bet, Gimel, Dalet y todas las demás que siguen. Por eso no es alfabeto, es alefato. Es un acróstico concebido de manera brillante por la mente de Dios para describir a la mujer perfecta. No es, repito, ninguna mujer en particular.
sino es el retrato completo de lo que toda mujer debe buscar convertirse y la esposa que toda mujer, que todo hombre debe desear tener. Hermanos, esta mujer es para su marido un regalo de Dios. Encontrar a esta mujer es mostrar un tesoro sin precio. Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer. Tus papás te pueden dar coche, casa, cuenta de banco, empresas, te pueden dejar muchas cosas, pero no te van a dejar a la esposa. Esa viene de Jehová. Matthew Henry, el antiguo comentarista, dijo: este es el espejo para todas las mujeres cristianas. Es un retrato magnífico y se enfoca en las mismas cosas que en el Nuevo Testamento retratan a la mujer. Así que, teniendo en cuenta esta descripción para Dios y para la mamá de Lemuel, los versículos más importantes, como les he dicho, son el versículo 11 de Proverbios 31 y el versículo 28. ¿Por qué? Fíjense lo que dice versículo 11 de Proverbios 31. El corazón de su marido está en ella, confiado. O sea, la mujer puede hacer lo que quiera, siempre y cuando el corazón de su marido esté en ella, confiado. Y no carecerá de ganancias. ¿Qué quiere decir? Que al marido nunca le va a pagar mal por bien. Que ella siempre va a saber multiplicar todo lo que ella reciba de parte del marido. Ella va a hacer bendición en el empleo de esos recursos. Y el versículo 28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado, y su marido también la alaba. Hoy en día escuchamos mucho: ay, es que mi mamá, ay, es que mi esposa, ay, es que no, o sea, ¿cuántos reclamos hay de los hijos y de los esposos hacia la mujer? Muchos. ¿Por qué? Pues porque nadie toma su rol. Y bueno, nadie toma en serio lo que Dios dice para su rol en la familia. Y ahorita estamos viendo a las hermanas, a las esposas, qué bueno. Pero en 2 semanas vamos a ver a los varones y crean, hermanos. Algunos quisieran ser mujeres, porque es bastante más difícil y complejo la responsabilidad y el rol que el Señor nos ha dado. Así que con esto en mente, hermanos, como les digo, no voy a hablar más ahorita de Proverbios 31, pero regresemos a Efesios capítulo 5, donde la semana pasada hablamos del asunto de la sumisión en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahí, después de que ampliamos y vimos lo que era la sumisión, nos queda de ver lo que sigue, que son, primero, la manera de la sumisión. No solo la mujer debe someterse, sino que hay una manera en la que debe someterse. Hay un modo, hay una forma. Dice, como al Señor. La esposa debe responder a su marido de manera sumisa, como si estuviera respondiendo ¿a quién creen? A Jesucristo, al Señor. La esposa debe responder a su marido de manera sumisa, como si estuviera respondiendo a Jesucristo. Y esta es una condenación devastadora en contra de aquellos que niegan la sumisión de la mujer. Porque es lo que está diciendo aquí, esa es la voluntad de Cristo. Y cuando la esposa se somete a su marido, se está sometiendo a Cristo. Está respondiendo como si respondiera a Cristo.
Así como una mujer debe estar sujeta al Señor mismo, así debe estar sujeta a su propio marido, como si él fuera a Cristo. O sea, no sé de qué otra manera explicarlo, pero está muy sencillo. Entenderlo, tal vez no hacerlo, pero creo que entenderlo está muy sencillo. Y supongo que hay muchas mujeres que piensan que están en sumisión perfecta a Cristo. Se la pasan en la iglesia todo el tiempo y ellas dicen, estoy en perfecta sumisión a Cristo, pero carecen de sumisión a su marido, lo cual indica que no están en sumisión a Cristo. El asunto de la sumisión es muy simple. Sea sumisa a su propio marido. Y definimos eso la última vez. Y la manera de la sumisión es como al Señor. Con el mismo nivel de devoción que le das a Cristo, sométete a tu marido. Así es. Pablo señala además el motivo para la sumisión. ¿Cuál es el motivo? Versículo 23. Porque el marido, ¿qué es? Cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios, ese es el plan divino. Así como el cuerpo se somete al cerebro, el cual está en la cabeza por diseño, así la esposa se debe someter al marido, quien es la cabeza. Cuando vemos un cuerpo que no responde a la cabeza, imagínense un cuerpo que en vez de responder a la cabeza responde al pie. Pues qué raro, ¿no? Esa es una anormalidad. Eso es algo que no es normal. Esa es una persona que no funciona, es alguien disfuncional. Y lo mismo es en el matrimonio, en donde una esposa, si no la esposa no se somete, va a haber disfunción matrimonial, va a haber deformidad y hay disfunción. Dios ha diseñado que el cuerpo responda a la cabeza y el marido es la cabeza de la esposa. Entonces tenemos el porqué, cuál es la razón de esa sumisión. Pero además tenemos el modelo de la sumisión, el modelo. El asunto de la sumisión, la manera de la sumisión, y después este aspecto que es ese aspecto del motivo. Lo cual significa en esencia que estamos respondiendo porque ese es el orden creado. Y luego dice el modelo, versículo 23, así como ¿quién? Como Cristo es cabeza de la iglesia. En otras palabras, la esposa debe someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Ese es el modelo. ¿Y cómo es que la iglesia se somete a Cristo? Aquí está su palabra. Esto es lo que debemos obedecer. Esto es lo que dice la Biblia. Y así es como debemos de someternos. La esposa debe de someterse a su marido como la iglesia se somete a Cristo, con el mismo corazón dispuesto que tiene la iglesia al obedecer a Cristo. Este es un concepto sublime, hermanos. Estamos hablando de un modelo de vital importancia, de la misma manera completa. ¿Alguien de ustedes en la iglesia se queja de Cristo? Ay, es que, híjole, se me hace que invéntense una queja contra Cristo. No podemos, no debemos, sería pecado. ¿No es así? ¿Qué diferencia hay con el marido si la Biblia nos está diciendo sométase a su marido como a Cristo? Si yo les digo levante la mano a ver quién tiene una queja contra su marido, no la debemos, no la debemos. Hermanos, no debemos quejarnos. Es un concepto sublime. De la misma manera completa, sin quejarse, gozosa en la que la iglesia se somete a Cristo, así también la esposa debe someterse a su marido. Y después añade en el versículo 23, porque Él es su Salvador. Hermanos, nosotros nos sometemos con anhelo, de manera gozosa, al que nos salva, al Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí.
porque Él nos salvó, porque Él dio su vida. La iglesia se somete con gozo a Cristo, porque nosotros como cristianos entendemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entendemos nuestra debilidad y entendemos la fortaleza de Cristo. Sometemos nuestra debilidad a su fortaleza. ¿En dónde? En la iglesia. Y debemos hacer lo mismo en el matrimonio. Una mujer debe reconocer que su marido es su protector, su liberador, su salvador. Eso es lo que Cristo significa para la iglesia. Ella debe entregarse humildemente a esa protección y a ese cuidado. Entonces, decíamos que primeramente la manera de la sumisión, ¿verdad? Después tenemos el modelo de la sumisión. Y ahora vemos otro componente importante que es la magnitud de la sumisión. La magnitud de ello está en el versículo 24, dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y ahí viene la magnitud. ¿En qué? En todo. Yo veo algunas Biblias de mis hermanas que ahí está tachado. Pero dice en todo. El tema de la sumisión se indica de manera muy clara aquí. No se puede discutir contra esto, hermanos, a menos que la tachen y que hagan su versión de la Escritura. Pero dice en todo. La esposa debe someterse a su marido la manera como al Señor. El motivo, porque es el diseño, que el esposo es cabeza de la mujer. El modelo, como la iglesia se somete a Cristo. Y la magnitud en todo. Ese es el diseño de Dios. Como les digo, no es difícil explicarlo. Cualquier pagano que se asome por ahí y lo lea, va a decir: ay, qué padre. Porque él entiende a la primera. Y puede llegar a su casa y decir: mira lo que dice aquí, vamos a la iglesia mañana. Claro, él no está cumpliendo su rol. Pero es fácil entenderlo. Es difícil. Ahora bien, hermanas y hermanos, ¿cómo se expresa esa sumisión? ¿Cuál es la naturaleza de esa sumisión? ¿Cómo se ve? Y por eso leímos Tito 2, versículos 3 al 5. 2 versículos, 3 versículos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué está pasando? Tito está hablando, hermanos, bueno, Pablo le está hablando a Tito como pastor y le está diciendo: fíjate bien lo que estás haciendo. Y esta carta que Pablo le escribe a Tito tiene un propósito. El propósito de cómo tiene que ser una iglesia que esparza, que explote en el evangelismo. La carta de Pablo a Tito son instrucciones de cómo hacer que tu iglesia sea una iglesia evangelística, una iglesia que proclame el nombre de Cristo por todos lados. Y entonces da instrucciones a todos, a los ancianos, a los obreros, a los pastores, a los jóvenes, a las casadas, a las ancianas. Y aquí está hablando Tito 2:3, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y bueno, vemos aquí algunas instrucciones muy específicas. En el primer lugar dice a las ancianas, y se les da esta responsabilidad de vivir vidas piadosas, reverentes en su conducta, no calumniadoras, no borrachas, no ser esclavas del vino, dice,
Pero, pues esto no lo voy a tratar aquí porque no es el tema. Y quiero enfocarme primordialmente en nuestro estudio en esta palabra que dice maestras del bien. Maestras del bien. ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa, hermanos, no es el marido el que va a someter a la iglesia, a la esposa. No es Cristo, aunque es, digamos, el Espíritu Santo, el que va a hacer que la mujer se someta. Van a ser las mujeres las que van a hacer en la iglesia que las mujeres se sometan y aprendan. Por eso dice a las ancianas, les quiero decir que sean maestras del bien. Y aquí no quería yo tomar mucho tiempo, no quiero tomar, pero se refiere, y lo ven en la carta a Tito, a las hermanas que tienen más de 60 años, o las que están cerca de 60 años, o las que ya no tienen hijos que criar, que ya no tienen esa responsabilidad. Ellas pueden ser maestras del bien. Entonces, vamos a enfocarnos en nuestro estudio en ser maestras del bien. Porque esa es la frase que hace la transición que nos lleva a los versículos 4 y 5. Después de que acabaron sus años de criar hijos, las ancianas entonces adoptan la función de volverse maestras. La calidad espiritual que mantienen en sus vidas les permite ser la influencia esencial sobre la siguiente generación de mujeres. En otras palabras, necesitamos una generación de mujeres piadosas que instruyan a una nueva generación de mujeres jóvenes. Literalmente tienen que ser maestras de aquello que es bueno. Son maestros de aquello que es noble, excelente, sublime, por sus vidas, por la manera en la que se conducen a sí mismas. Por eso deben transmitir la virtud de la siguiente generación. Las primeras palabras del versículo 4 muestran la relación importante. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, que puedan alentar, que puedan, para decirlo de otra manera, amonestar, instruir, redarguir. Es una palabra que literalmente significa preparar, entrenar en el dominio propio. Algunos han dicho para ayudar a alguien, que para ayudar a alguien a estabilizarse mediante algo necesitas una guía. Las mujeres tienen que ayudarles a afirmar su vida, a solidificar su vida. Significa enseñarle a alguien dominio propio, disciplina personal, sensatez, prudencia, todo eso. Estas mujeres tienen una gran responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, equilibradas, estables y guiarlas en hacerlas sensatas, prudentes, disciplina. Todas esas palabras se podían traducir de esta forma griega, que enseñen. Que enseñen. En 1 Timoteo 2, 9 y después el versículo 15, se usa la misma palabra y es traducida también de manera discreta con dominio propio. Las mujeres maduras están enseñando discreción, modestia, a controlarse a sí mismas. Y supongo que eso nos lleva de regreso a donde comenzamos, a preparar a alguien en el dominio propio. Ese es el pensamiento. De tal manera que las mujeres jóvenes que no tienen tantas virtudes, tal vez no las conocen, tal vez no han sido entrenadas, pero a partir de aquí sean sensatas, disciplinadas, sabias, discretas y que se controlen a sí mismas. Cuando Pablo dice mujeres jóvenes, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y a qué edad se refiere esto? ¿A qué edad ponemos la escuela de las mujeres jóvenes? ¿A partir de cuándo las admitimos? Bueno, la respuesta es simple. Es a aquellas que están a punto de comenzar una familia, o que están comenzando una familia. Aquellas que todavía pueden tener hijos y que todavía están en el proceso de criar hijos. Esas son las madres cuyos hijos están todavía bajo su cuidado. Las madres que tienen hijos bajo su cuidado son las candidatas para que las mujeres
maduras, las ancianas, enseñen. Vamos a Tito para otra vez y veamos lo que estas mujeres de hecho enseñan. Dice, primero, Tito número 2. ¿Qué es lo primero que una mujer tiene que hacer? Una mujer anciana, enseñar a la mujer. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la palabra. Dice, es una palabra que amar a sus maridos es filarnos, ser amantes de sus maridos. Es correcto eso, hermanos, ser amantes de sus maridos. Efesios 2, 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero aquí dice básicamente que enseñen a las mujeres, a las esposas jóvenes, a amar a sus maridos. Y entonces hay un amor mutuo y así como una sumisión mutua, sean amantes de sus maridos. Es un mandato, y un mandato que demanda obediencia y que asume la posibilidad de la obediencia. O sea, cuando el Señor nos dice obedecer a vuestros padres, es un mandato en donde el Señor está asumiendo que nosotros entendemos lo que es obedecer y que además tenemos la posibilidad, el Señor está asumiendo que podemos hacerlo. Por eso es que la palabra dice estos mandatos, porque el Señor está asumiendo que si queremos podemos hacerlo. Tengo una nieta que va a cumplir 3 años, ¿sabes? Y si yo le digo, hija, haz esto, no hagas esto, sí. O sea, está de Contreras. Y la otra igual, Natalia, ¿no? De hecho le decimos a Natalia extendida, Argüello Serrano Contreras. ¿Por qué? Porque no quiere. Pero está en su posibilidad de obedecer, y así son todos. Es un mandato que demanda obediencia y Dios asume la posibilidad de la obediencia. Si Dios manda esto, Él asume que tú puedes hacerlo. Tú puedes oír que una mujer dice que no ama a su marido. Es que ya no lo ama. Y tengo una respuesta estándar para alguien que dice eso. Cuando una mujer, y también aplica lo hombre, dice yo, es que ya no amo a mi marido, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes qué? Confiesa tu pecado, ayuna, ora, pídele a Dios que te perdone. Porque lo que estás haciendo es en contra de una orden. Porque el amor no es un sentimiento. Es que ya no siento que es que ya no siento lo que es. No, el amor es una decisión de todos los días. Hoy he decidido amar a mi esposa. Es una decisión. Es una decisión de obediencia a Dios. No, es que ayer me regañó. Pues ni modo. Ámala. No, es que nos peleamos porque no me dejó ver las caras. Pues ámala. Así que ora para que el Señor te muestre el camino de justicia para que puedas amar a tu marido. Es un pecado no amar a tu marido, porque es una orden de Dios. Muchas pueden argumentar, bueno, yo solía amarlo cuando sentía mariposas, todas las emociones, pero resulta que me salió el tiro por la culata porque no es como yo me lo imaginaba. Pues sí. ¿Verdad? Porque todo se ha vuelto rutina. Déjenme decirle que eso no es lo que constituye el matrimonio. Lo que constituye el matrimonio es un compromiso para amar, es una decisión. Y no amar es desobedecer, por tanto es pecado. En el amor real, un amor maduro, hay sacrificio, hay un acto purificador de cuidado, de perdón uno al otro. No es el amor de una emoción momentánea. Y si has casado, pues has estado casado por un tiempo, pues la luna de miel ya se acabó. Así que ahora es momento del amor, de la profundidad, del compromiso, del que se ve más allá de la apariencia de la persona.
y donde vemos la profundidad de la virtud del compañero. Es un amor sacrificial. Quiere decir que doy lo mío por lo de ella, para que ella esté bien. Que ella da lo suyo para que yo esté bien. Es un amor purificador, perdono. Es un amor que es demandado. Así es como las mujeres deben de enseñar, las mujeres ancianas, a las jóvenes a amar a su marido. Esa es la responsabilidad de las mujeres mayores. Ese es el corazón y el alma de lo que capacita a una mujer a someterse. Es mucho más fácil si amas a tu marido. Entonces, hermanos, como les decía yo, si algunas hermanas dicen, no, es que ella no sirve para nada, perdónenme, pero chambear. Porque eso es lo que quiere ser. Número 2, no nomás es eso, hay como 5 o 6, pero ahorita no sé cuántas hay. Pero número 2, las ancianas deben alentar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Así como decíamos, la palabra que dice antes es filantros, amantes de maridos. Ahora dice filotecnos, amantes de sus hijos. Ser amantes de sus hijos, de conocer que su vida es su marido y que su vida son sus hijos. Primera de Timoteo 2:15 dice que una mujer es salvada mediante la crianza de los hijos y se salvará engendrando hijos. Y es una verdad tremenda, se salvará a través de engendrar hijos. Y eso, pues muchas veces es malinterpretado. También ya se los expliqué la semana pasada. Ya habíamos hablado que la mujer es salvada ¿de qué? Del estigma de haber guiado a la raza humana al pecado, como Eva. Una mujer es salvada del estigma de ser el vaso más frágil al criar hijos en sobriedad, en virtud, en piedad y en justicia, al entregar a la sociedad hombres y mujeres capaces de obedecer al Señor. Eso es como una mujer se salva. Una mujer guió a la raza humana al pecado y sin embargo son las mujeres, hermanas, las que influencian en sus hijos. La piedad de una madre, la virtud de una madre tiene el impacto más profundo en la vida de sus hijos. La mamá es la que tiene el impacto, les decía Michael Jordan. ¿Quién lleva los negocios de Michael Jordan? No llevaba porque ya murió. Su mamá. Su mamá fue la que hizo que Michael Jordan gane hoy, ya sin hacer nada, retirado del básquetbol. El señor recibe de Nike $400 millones al año por los tenis que muchos chamacos tenemos puestos. Nada más por eso, porque la mamá lo negoció. Y como les decía yo, cuando de repente Tom Brady está cargando el trofeo del Super Bowl, ¿qué dice? Hola mamá, ¿cómo estás? Porque todo se lo deben a la mamá. Son las que influencian en la generación siguiente, no son los papás. A veces los papás queremos hacer algo, qué bueno que lo intentemos, pero son las mamás las que influencian en la vida de las generaciones futuras. Así que Dios no quiere, ¿verdad?, que se pierdan esas vidas, sino que las mamás tengan ese impacto profundo en la vida de sus hijos. La crianza de los hijos a través de la justicia le da a las mamás la dignidad y les da su gran contribución a la iglesia y al reino de Dios. Número 3, dice, deben amar a sus maridos, deben amar a sus hijos. Y la 3 dice, y ser prudentes. Es algo triste cuando pensamos que en el mundo en que vivimos en la actualidad, y cómo es que tantas mujeres no piensan correctamente, donde las prioridades están todas torcidas en su cabeza, porque han perdido la capacidad de pensar con claridad. Han perdido el más común de los sentidos, o el menos común de los sentidos, el sentido común. Y entonces, Pablo le está diciendo a Tito que las ancianas enseñen lo elemental, pensar con claridad, a ser sensatas,
a sabiduría práctica, discreción, sano juicio. Tener mujeres que han atravesado por la vida y que regresan a enseñar sentido común para enfrentar la vida, hermanos, es lo más útil que podemos tener en la iglesia. Por eso me encanta que salgan allá con los niños. Por eso son las maestras de los niños. Porque les pueden influenciar. Por eso Laurita sale también a dar clases. Y va a haber pastel para las maestras después del culto. Porque es lo que podemos hacer, hermanos. Número 4. Que dijeron que acabó, ¿no? También las mujeres ancianas tienen que enseñar a ser castas, puras, dice. Agnos es la palabra que dice. Significa castidad. Ser virtuosa, sexualmente fiel a su marido en todo sentido. Primera de Pedro dice que las mujeres deben estar preocupadas con quiénes son y no el cómo se ven. No cómo es su apariencia. Primera Timoteo 2, 9 y 10 dice que deben estar arregladas cuando llegan a congregarse de manera modesta y discreta, con temor piadoso y sobriedad. Y la modestia conlleva un sentido de vergüenza, un sentido saludable de vergüenza, de sonrojarse de manera saludable. ¿Cuántas mujeres en nuestra cultura podrían recibir una dosis grande de vergüenza saludable? Ojalá y se las pudiéramos detectar. Pero no, muchas andan por ahí, por la vida casi como llegaron. Las mujeres de nuestra cultura podrían recibir una dosis de vergüenza saludable. Tantas mujeres en la actualidad solo piensan en incitar lujuria o distraer a alguien del pensamiento puro a aquello que es impuro. Las mujeres deben ser puras, deben asegurarse de que se arreglan de tal manera que llaman la atención a su virtud, a su piedad y no a sí mismas. Deben ser modestas y discretas, demostrando un temor piadoso. Dice que deben ser, y esto es muy, muy importante, puras, hermanos. La idea es que no tengan mancha. La palabra discreta en el Nuevo Testamento, que se usa en varios lugares hablando de las mujeres, tales como 1 Timoteo 2, 9 y 10, y en otros lugares, viene del mismo término. Significa dominio propio. La palabra es soberano, y es dominio propio. Ya lo hemos mencionado. Ellas deben demostrar dominio propio, control sobre la pasión, ser santas. Número 5. Deben ser cuidadosas de su hogar. Ya hemos hablado de las actitudes: amor al marido, a los hijos, sabiduría y pureza. Y ahora pasamos al asunto medular: la esfera de la responsabilidad. Es el hogar. La palabra que se usa literalmente es trabajadora en casa o incurvus. No sé si así se pronuncia. ¿Por qué? Porque la casa es su dominio, es su reino, es su esfera. Y no se refiere en ninguna manera, no se debe de haber parte, simplemente estar limpiando los pisos y los baños. No crean que es eso. No significa que no pueden salir de su casa. No significa que siempre deben estar haciendo tareas de limpieza. Lo que significa es que el hogar es la esfera de su asignación divina. Ahí las puso el Señor. Ella debe ser la que cuida de la casa, la que cuida de su marido y de los hijos, la que les da todo lo que necesitan los que viven adentro de ese hogar. Es la que hace un hogar, la que hace que un hogar sea agradable para llegar. Es la que traduce todos los recursos que hay en una vida de comodidad y de bendición para su familia. Es la que debe de tomar las cosas espirituales que ella conoce y aprende y enseñarlas a sus hijos. Ella es la cuidadora. El estándar de Dios es que la esposa y la madre trabajen dentro del hogar y no fuera. Esto es lo que debe ser. Desgraciadamente, las presiones sociales y económicas demandan otra cosa, y las mujeres de hoy en día tienen que salir a trabajar.
Y además de tener menos tiempo para trabajar en la casa, para enseñar y para cuidar, una esposa que trabaja fuera del hogar, hermanos, con frecuencia tiene un jefe a quien obedecer y a quien agradar. Y a veces se viste por el jefe, o por el ambiente, o por muchos otros asuntos que hay en el trabajo, complicando así el liderazgo del marido y haciendo concesiones al testimonio de ella. La esposa se ve forzada a someterse a hombres que no son su propio marido. Y es probable que esto ocasione que la mujer se vuelva más independiente, incluyendo el área financiera, y de esta manera también se fragmenta la unidad de la familia. Se arriesga la hermana, la mujer, a enamorarse del mundo de los negocios o del mundo en donde esté y de encontrar cada vez menos y menos satisfacción en la responsabilidad de su hogar. Es una tragedia, pero es lo que está pasando en nuestra sociedad y la iglesia está envuelta en ella porque, hermanas, muchas mujeres trabajan. No digo que sea malo, simplemente lo que digo es lo que dice la palabra de Dios. Muchos estudios han demostrado que la mayoría de los niños que crecen en hogares donde la mamá trabaja se sienten y están mucho menos seguros que aquellos donde la mamá está en casa. Las madres que trabajan contribuyen fuertemente al declive de la familia. No es que las madres que se quedan en casa automáticamente y de manera categórica sean más espirituales, no. Hay muchas madres que nunca han trabajado y que hacen muy poco en el hogar para fortalecer a sus familias, que más bien están involucradas en chismes, en telenovelas y en otras cosas que son tanto más destructivas que una mamá que trabaja. Lo que quiero decir es que pues hay que tener cuidado qué es lo que estamos haciendo, dónde están nuestras prioridades. Lo que sí la palabra de Dios dice que la única oportunidad de una mujer para cumplir el plan de Dios para su función como esposa y como madre está en el hogar. Reconozco, hermanas, que habiéndoles dicho esto, lo que he dicho hoy, les estoy dando el estándar de las escrituras, pero que hay muchos casos que podríamos presentar ante el Señor. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué sucede con aquello? ¿Qué sucede con lo otro? Lo único que le puedo decir es lo que la Biblia dice, y tenemos que usar nuestra propia sabiduría. Puede haber situaciones en donde, por ejemplo, una viuda tiene que buscarse trabajo porque el cuidado de sus hijos no es provisto por nadie. Hay que usar de sabiduría. Por eso hay capítulos enteros donde Pablo dice, cuidado de las viudas. Ellas tienen que estar en su hogar, cuidando a sus hijos, así que el pariente más cercano. Si no tiene parientes, pues los hijos. Y si no, pues la iglesia. Eso lo dice Pablo. Eso lo dice Pedro. Y eso así estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Por eso les menciono que esa pobre viuda que dio las dos blancas es una vergüenza para la sociedad hebrea de ese tiempo. Porque ella no debería de estar así. Porque la palabra de Dios dice que debe de haber para las viudas. Pero la sociedad en la que estamos, pues es una vergüenza no solamente para los hebreos, para todos nosotros. Muchas veces las mujeres trabajan porque quieren mantener cierto estándar económico. Y hay que evaluar, hermanos, ¿qué se sacrifica, el estándar económico o la educación y el bienestar de la familia? ¿Cuál es la decisión? Yo aquí aconsejo que planifiquen, que busquen tener más tiempo para que la esposa pase en su casa. Entre más tiempo pase la esposa en su casa, mayor bendición tendrá la familia. Eso es lo que yo les puedo decir. Usen una regla de 3. A mayor tiempo en casa, mayor bendición. A
menor tiempo, más posibilidad de que la familia decline. Obviamente, aquí debe de entrar de manera maravillosa un marido entregado al Señor, porque se vuelve muy, muy difícil cuando la esposa no tiene un marido fiel. Por eso es que hay que buscar ese marido. Una de las cosas más maravillosas que la iglesia ha experimentado, hermanos, es el ministerio de las mujeres. Todas las pruebas, todos los estudios, todas las encuestas indican que alrededor del 60% de la vida de la iglesia es atendida por hermanas. Las iglesias evangélicas están pobladas de mujeres. Alrededor del 37% de las iglesias evangélicas, su población es de hombres, 37 contra el 63 de mujeres. La iglesia siempre se ha beneficiado de mujeres piadosas que trabajan en el hogar y cuando tienen tiempo ministran en la iglesia. Y conforme las mujeres abandonan el hogar por el mundo, también abandonan la iglesia. Por último, volviendo a Tito 5, al final, dice, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y nuevamente la expresión de Efesios 22, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, ¿qué está en juego en la familia cristiana? Lo que está en juego es la honra de la palabra de Dios. Si decimos que creemos la palabra de Dios, si decimos que queremos predicar el evangelio de la palabra de Dios, y decimos que la Biblia tiene las respuestas y que Cristo es la respuesta y que somos fieles a Cristo en la revelación de su palabra, pero en nuestras vidas diarias desobedecemos a la palabra de Dios, ¿por qué la gente de afuera nos va a creer? Por muy importante que sea lo que les decimos. Hermanos, la honra de las Escrituras está en juego. Donde hay desobediencia y mal testimonio, no hay fruto. Y Cristo es deshonra. Su muerte en la cruz es tomada en vano. El ministerio de evangelización se lleva a cabo a través del testimonio de personas piadosas, de gente, ¿verdad? Y vemos cómo aquí en esta carta a Tito, como les decía, les da instrucciones Pablo a los ancianos, versículo 2, a las ancianas 3, versículo 3, a las mujeres jóvenes 4 y 5, a los hombres jóvenes, versículos 6, 7 y 8, y viviendo del modo que Dios ha diseñado, versículo 9, a los siervos, a los trabajadores, a los amos, y conforme la iglesia vive según el diseño de Dios en las Escrituras, ¿qué sucede? El evangelio avanza. Cuando hay buen testimonio, la gente dice, yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener un matrimonio como el de ellos. Porque ella está contenta si no sale en libertad con sus amigas, si pone a su marido en primer lugar. El cimiento para el evangelismo es como vivimos en la iglesia. Así que, hermanos, la palabra de Dios está en juego. Dice el versículo 14, hemos sido redimidos de toda obra impía, y el Señor está purificando para sí mismo a un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué? Para que las Escrituras sean creídas, para que el Evangelio sea aceptado. Versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. ¿Cuánto la gente está diciendo algo malo de nosotros? Ay, mira esos cristianos, cómo hacen y su esposa, y el esposo, y el hijo. Y nos critican, y a lo mejor tiene razón, pero aquí dice que seamos irreprochables, ¿verdad? Dice también, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que todo adornen la doctrina de Dios nuestro
Hermanos, nuestro testimonio está en juego. Si vamos a alcanzar este mundo, si vamos a evangelizar este mundo, estos son los principios y la función. El papel de la mujer es crucial en esa área. Hermanas tienen que tomar estos principios y aplicarlos en su propia situación, en oración y con cuidado, porque los principios y los mandatos de Dios son directos y son claros. A lo mejor hay que hacer cambios en nuestra vida. A lo mejor hay que ajustarnos en algunas cosas. Pero sobre todo hay que obedecer. Hay que obedecer. Cualquier cosa que esté fuera de estas prioridades trae deshonra a la palabra de Dios. Es así de simple. Y si vamos a tener un impacto en el mundo, necesitamos vivir como Dios manda. Amén. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos hablas claramente, Señor, directamente, y nos permites conocer tu voluntad, Señor. No tenemos por qué darle vueltas. Tenemos que aprender, Señor, que tú eres bueno, que tú eres directo, que tú eres, Señor, también, pues Dios de obediencia, Dios fuerte y Dios celoso, Señor, que quiere que te obedezcamos y que hagamos lo que tú tienes, Señor. Pero también reconocemos que esto que tú nos dices es para bendición nuestra, para que podamos ser mejores hijos tuyos y que tu reino se pueda extender. Bendice, Señor, a mis hermanas. Yo te pido que tú las tomes de manera especial, que tú les hables en su corazón, que ellas puedan, Señor, pues, buscar tu rostro, cómo servirte, cómo alabarte, cómo obedecerte, Padre. Te doy gracias por todas y cada una de ellas, Padre. Y gracias, Señor, porque tenemos Betania, hermanas que nos pueden enseñar, que nos pueden ministrar, Señor, y que pueden tocar tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues déjenme